El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Hoy se cumplen 3 meses y 2 días del inicio de las protestas masivas de calle en todo el país. Protestas que en principio fueron estudiantiles, hoy son protestas ciudadanas, protestas sociales, protestas populares. Y cuando son protestas estudiantiles también son protestas populares, porque quienes están protestando, quienes están marchando, son los hijos del pueblo, son los hijos del barrio. Esos estudiantes venezolanos que en el barrio no les decimos manitas blancas, en el barrio no les decimos chuki, en el barrio no les decimos golpistas, fascistas ni terroristas. No, vale, en el barrio un estudiante universitario es un chamo sano. Así es como le decimos en el barrio, los chamos sanos. Y todo el mundo quiere que su chamo sea un chamo sano. Todo el mundo quiere en el barrio que su chamo sea liberado de el destino terrible del AMPA, del destino terrible del desempleo, gracias a esa llave mágica que funcionaba en democracia, que es la llave del estudio y el trabajo. Por eso están marchando nuestros muchachos hoy. Hoy hay una convocatoria del movimiento estudiantil y tenemos en línea a Alfredo Grafe, presidente adjunto de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Alfredo, bienvenido a esta tu casa, el radar de los barrios. Hermano, explícanos, ¿cuál es el propósito de esta convocatoria de hoy? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. La convocatoria hoy es de nuevo a concentrarnos en las calles. Esto ha sido una gran conquista luego de estos 3 meses que tú has hablado. Las calles son del pueblo, las calles son de los estudiantes. La calle no es de quien quiera reprimir, de quien quiera generar violencia. Es por eso que hoy caminaremos hasta la Fiscalía General de la República a demandar que sea liberado y que se garantice el debido proceso a los compañeros detenidos. Yo hablo particularmente por un caso de un estudiante de la Universidad Simón Bolívar, Javier Monguiló, 18 años, él cayó detenido en una protesta y sin tener ninguna cuestión en su bolso, sin tener ningún motivo para prenderlo, lo enviaron a Yare 3 y está esperando la primera audiencia de su juicio. Eso es una injusticia que no podemos permitir y que hay que demandar a la fiscal que trabaje para ellos. Sabemos cuál va a ser la respuesta. Sabemos que de repente el gobierno no nos va a dejar marchar, pero es que es un punto de honor y los estudiantes nos mantenemos en las calles siempre llevando este mensaje. Muchísimas gracias, Alfredo, por hacernos, por compartir esta información. Y te cuento lo siguiente: Javier Monguiló es familiar, es primo de una humilde familia del barrio El Carmen en la parroquia Antímano. Sus integrantes, algunos de sus integrantes forman parte del Consejo Comunal El Carmen Socialista. No son, unos son militantes del PSUV, otros son opositores, otros son independientes, pero todos están dolidos por esta injusta prisión de Javier Monguiló, repito, estudiante de la Universidad Simón Bolívar, preso en Yare 3, caballero, en Yare 3. Y tú sabes lo que pasa en Antímano cada vez que piensas en eso. Dicen, caramba, tanto malandro suelto acá, tanto ampón atracándonos, tanto ampón cobrando peaje, tanto sujeto de esto, además echando plomo, porque, por cierto, muy cerca queda el refugio Che Guevara, donde los habitantes del sector del Carmen más de una vez han tenido que presenciar y sufrir las plomazones que se arman en sus alrededores. Bueno, tanto malviviente por allí y resulta que este chamo sano, Javier Monguiló, estudiante de la Universidad Simón Bolívar, está preso en Yare 3, ¿no? Así es como funciona la justicia revolucionaria. Bueno, pero no solamente son campamentos de estudiantes los que han sido destruidos por la hazaña represiva en los últimos
últimos días. En Vargas también el gobierno cargó con un campamento, con unos compatriotas que estaban protestando pacíficamente en unas carpas. Pero por cierto, no eran estudiantes. En línea está Carlos Teixeira, ancla de Radar de los Barrios en el litoral y vocero de la Red de Ciudadanos Activos Nelson Mandela, que opera, por supuesto, allá en el estado de Vargas. Carlos, explícanos, ¿cómo es eso de un campamento que fue destruido también allá en Vargas? ¿Quiénes estaban acampando allí y dónde? Buenos días. Buenos días, Jesús. Saludos para ti, todo el equipo de Radar de los Barrios y todos los radioescuchas que tienen la oportunidad en este momento de oír lo que es otra expresión de esta violencia, de esta represión desmedida contra los más humildes. Y eso que debemos colocar el acento es contra los más humildes esa represión, porque el estudiante que además es hijo del pueblo, también el pueblo en general, cuando protesta de manera pacífica, igualmente sufre la represión. Nosotros teníamos ahí en Playa Grande, frente a ese conjunto que llaman Hugo Chávez Frías, que son uno de los nuevos urbanismos que ha construido la Misión Vivienda, bueno, un conjunto de familias que, de cara a lo que ha venido pasando en Vargas, que es que el 90% de las viviendas que ha construido la Misión Vivienda en Vargas han sido otorgadas a familias que no son de Vargas. Es decir, familias que quedaron censadas después de la tragedia del 99, después del 2005, después de la 2010. Las familias que aún están en refugios, nosotros aún tenemos damnificados en Vargas. Las familias que están en zona de riesgo, que son más de 26.000 familias según el propio censo oficial. La demanda natural, que son más de 50.000 familias según el propio censo de la Misión Vivienda de Venezuela, que está registrado. Entonces resulta que ellos se trajeron 90% de personas fuera de Vargas, le dieron esta vivienda. Algunos son amigos de Bernal, otros de Aristóbulo, en fin. Las presiones de los grupos de Caracas, pues esa presión llevó a darle cuota de vivienda allá abajo a los amigos de Aristóbulo, de Bernal, de Diosdado, de los que tienen pues los que ejercen dentro de poder, según los propios chavistas. Este otro grupo, incluyendo muchos chavistas, decidieron de hace 6 meses acampar frente a al conjunto en Playa Grande, que falta parte de los acabados de su apartamento, como una manera pues de presionar pacíficamente diciendo: yo estoy en esta carta pendiente de que tú me dejas a mí el apartamento porque yo sigo censado, yo estoy en un refugio, o yo vivo área de riesgo, o vivo alquilado o vivo arrimado, en cualquiera de esas condiciones. Bueno, hasta que vienen los juegos, ocurre el desalojo de los estudiantes en la bien cercado, y entonces dijeron: cónchale, pero que hago otras carpas también feas allá en el... Bueno, y fueron contra las carpas de quienes están demandando vivienda, que son familias que, insisto, están excluidas de la Misión Vivienda y fueron reprimidas con el mismo procedimiento, en hora de la madrugada, con niños, algunos de ellos. Bueno, y ya no están pues las carpas, de hecho se llamaba Ciudad Carpita. Ciudad Carpita, más o menos ¿cuántas familias fueron afectadas por este procedimiento, para llamarlo de alguna manera? Ahí existían 96 familias acampando, 96 familias estaban acampando. Insistimos en esto de manera pacífica, solo ejerciendo con su presencia la presión recordatoria de decirle a los burócratas, porque déjame decir, uno tiene un turco, porque esta casa la está haciendo los turcos. Bueno, hay un turco, pero turco no porque le dicen turco porque sea narizón y cosas de esas, no, es un turco, pues, de los turco de Turquía. Un turco de Turquía de verdad, original, con lo que este gobierno aprendió a traficar y aprendió a traficar prontamente. Bueno, este turco tiene más poder que el ministro Molina. Este turco trafica con las viviendas que entrega allí. Eso lo han denunciado los damnificados. Eso lo hemos denunciado en programas de radio locales. Eso hemos pedido que se averigüe y no hay manera que le quiten el poder discrecional que tiene ese turco para asignarle a quien él le dé la gana, que no sea de Vargas, viviendas allí, de la Misión Vivienda pagada por el dinero de todos los venezolanos. Por supuesto que la denuncia no está referida al origen étnico del personaje, sino al poder discrecional que ejerce. Sí, es eso, es esto, es discrecional, pero con el amparo de los burócratas que hicieron el negocio. Así es. Porque la gente cree, no, esa Misión Vivienda no la hicieron. Los señores que construyeron Caricuao, o Menca de Leoni, o la residencia Savoy, o la residencia Venezuela de Coche, no. Entonces buscaron una gente de afuera, y entre esa gente de afuera que se buscaron está este vagabundo con el que ya hace negocio.
Carlos, un último detalle antes de cerrar el segmento, que es el tema del agua. El agua se ha transformado, por supuesto, es un dolor de cabeza en todo el país, en la región capital, pero en Vargas es un drama extremadamente agudo. ¿Qué ocurre con esta asignación de vivienda a personas de fuera de la región y cómo incide eso en la problemática del agua? Te escuchamos. No, mira, Jesús, de manera muy grave, porque ya inclusive, recuerda que ya hay más de 3.000 familias asignadas en Ciudad Caribe, que toman agua del tubo que ya venía para Caracas Litoral, en ese tubo. Pues. Ya ahí hay una intersección ya. Luego, eran estos nuevos urbanismos y los sabios estos, en vez de ubicar a nuestras familias que, te insisto, están en refugio, damnificados, alquilados, arrimados en zonas de riesgo, que su propio censo habla de más de 50.000 familias en esas condiciones, solo de demanda natural, sin incluir los que están en el refugio aún. Bien, y entonces, si yo consumía agua en Zamora y ahora estoy en Playa Grande, no impacto la demanda, porque el que toma agua en Zamora, toma agua en Playa Grande, no hay problema. Bueno, eso no. Estos ciudadanos han traído más de 35.000 personas, porque estamos hablando de más de 7.000 que trasladaron a Vargas de afuera, y con un grupo familiar de 5 personas, eso nos da 35.000 personas más, que tienen necesidad de aseo, de lavar, de cocinar, todo lo que significa el uso solo por hablar de agua, y luego el resto de los servicios. Bueno, pero ahora sí tenemos agua hoy en el sur, porque la inauguración de los Juegos Suramericanos, hay agua hacia el lado del este, donde se van a inaugurar los Juegos Suramericanos. Pero esta situación que ellos crearon, puede ser que existan, como hay un periodo seco y un periodo de lluvia. Bueno, nosotros particularmente, tanto para el periodo seco como para el periodo de lluvia, tenemos problemas porque no ha aumentado ni la capacidad de recepción ni la capacidad de distribución del agua, y además de ello nos metieron 35.000 nuevas personas que la incorporaron en una demanda que no están en capacidad de satisfacer, y por eso la crisis del agua ya en Vargas ha significado 13 protestas de distintas localidades de Jesús por el problema del agua. Hoy se han colocado que la inauguración de los Juegos Suramericanos, viene Maduro a Vargas, entonces tú sabes, hay que seguir dando la impresión de que todo está normal. Muchísimas gracias entonces al profesor Carlos Teixeira, vocero de la Red de Ciudadanos Autónomos Nelson Mandela del Estado Vargas y ancla, el radar de los barrios en esa entidad litoralense. Bueno, hoy se inauguran los Juegos Suramericanos de Voleibol de Playa, y hay pompa, y hay boato, y hay acto, y hay desfile, y hay agua, chico, agua, que seguramente durará hasta hoy a las 12 de la noche, agua en el este del estado, pero sigue existiendo la realidad dura de Vargas, la realidad sólida de Vargas, que es la de un gobierno a espaldas de la gente, un gobierno que pinta fachadas y siembra maticas por allí, por donde pasan los caraqueños cuando suben y bajan al litoral, por allí, por donde pasa el señor Nicolás Maduro, presidente proclamado por el CNE, cuando va a algún acto burocrático allá. Pero los barrios de Vargas, la gente de Vargas, las comunidades de Vargas, bueno, no tienen agua y tampoco tienen vivienda. Escucharon ustedes, 96 familias que acampaban en lo que ellos llamaron Ciudad Carpita, allí en Playa Grande, fueron desalojados. Bueno, porque no solamente el gobierno desaloja a los estudiantes que protestan frente al PNUD, también desaloja a estas familias, por cierto, muchas de ellas simpatizantes del oficialismo. El desalojo fue igual, ¿no? Con nocturnidad, premeditación, alevosía y ventaja, igualito de brutal. Las 96 familias desalojadas del campamento Ciudad Carpita allá en Playa Grande. Esos no van hoy a celebrar la inauguración del Suramericano de Voleibol de Playa. Esos, como la inmensa mayoría del pueblo de Vargas, tiene otras demandas, otras urgencias, otros requerimientos, y por cierto, van a seguir protestando y el radar de los barrios va a seguir allí al lado de ellos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios. Usted escucha el radar de los barrios por RCR 750 AM.